Hola comunautas, estás en De Camino al Cole, un podcast de Comuvox para darte las mejores ideas de tu próxima clase, con entrevistas a docentes y los mejores consejos para hacer mejores tus clases. Con Laura Caldas, ¿preparados para revolucionar tu aula? ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Comuvox, de Camino al Cole. Mi nombre es Laura y hoy es jueves y los jueves ya sabéis que invitamos a diferentes personas relacionadas con el ámbito educativo o que me parecen interesantes para hablar sobre educación en general. Ya sabéis que todo esto es gracias a Comuvox, una plataforma a la que tenéis formación, tenéis recursos, tenéis el Comumarket y que os vais a poder seguir formando de manera continuada como profes. Y hoy pues tengo un invitado especial que llevo muchos años ya hablando contigo y cuéntame, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? Pues soy Miguel y, bueno, Miguel Ángel, como me quieras llamar, Miguel. Y ando por aquí porque recibí esta invitación y me pareció muy propia de poder Uh-huh. hablar un ratito contigo. ¿Y qué haces con tu vida? Cuéntame. Pues soy profesor en la universidad, doy clases a tiempo completo en la universidad, en la UNIR ahora, también ando por otras universidades varias y soy doctor en educación. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues especialmente estoy más relacionado con la rama de la didáctica de las matemáticas. Ya, eso estás tú aquí hoy, lo sabes, ¿no? Y, y después, por otro lado, también comparto en Yo soy tu profe. Divulgo un poquito de pedagogía y demás durante los últimos años. ¿En qué momento decidiste crear Yo soy tu profe? Porque a mí, Miguel, yo creo que me contactaste, nos seguíamos, y porque además a mí me parece que Miguel, o Miguel, como quieras que te llame, que tú me dices, no, Laura, no, que Miguel estuvo, pues yo creo que era un referente, y además el nombre a mí me gusta mucho, la de Yo soy tu profe, y siempre le conocías de fondo, de oídas, ¿y en qué momento tú decidiste, voy a empezar a compartir? Pues fue hace unos añitos ya y estaba yo todavía, bueno, haciendo otras cosas varias. Y pues empecé un poco como un cajón desastre para guardar todos los recursos educativos que iba teniendo para las clases y demás. Pero sí que empezó todo así como de pronto y, y poco a poco pues le fui cogiendo el gusanillo a esto de compartir cada vez más. Sí, pero vamos, que no, que surgió así unas navidades con mi pareja que me dijo, venga, ponte y hacemos un vídeo y demás. Y al principio era todo como más arcaico, esto Claro. era como, y también de no tener ninguna experiencia con lo que es las redes y demás, todo te daba como, tardabas 1000 años en hacer cualquier cosa, ahora todo lo haces súper rápido, pero tardabas muchísimo en hacer todo. Sí, sí. Sí, luego apareciste ya en el 20 minutos, ganaste el premio, ¿verdad? Durante los, es que ahora no te sé decir, pero durante los primeros años no colaboraba con el 20 y después empecé a colaborar con el 20 minutos, sí. Sí, ya ha salido en la tele también. Sí, los 2 últimos años en el programa de Aprendemos en Clan. Es que me confundo porque antes se llamaba primero, durante la pandemia se llamaba Aprendemos en Casa. Ah, Y ahí compartía, ahí presentaba como los recursos de matemática. sí. Y después pasó el programa a llamarse Aprendemos en Clan y ya era formato programa, grabado en plató y demás. Es que a Miguel le tengo que sacar las cosas, pero Miguel hace muchas cosas. Pero Sí, como veis, sí. menos mal que me las sé yo. Es que no estoy, perdóname, es que tampoco digo yo que sé, porque es que esto me da un poco de apuro cuando dices, preséntate, pues yo que sé, pues soy Miguel, ¿sabes? Sí, pero haces un montón de cosas. Es Miguel, te queremos mucho, pero haces muchas cosas también. Sí, a ver, principalmente lo que digo, ¿no? Como decía, principalmente pues soy profesor en la universidad. Pues, Sí. doctorado y ahí estoy en la universidad y mis ganas es de seguir como en la carrera académica y después hago muchas cosas, divulgo por un lado y he tenido la oportunidad de trabajar en la tele de estos 2 años, que ha sido una experiencia maravillosa, que vamos, he conocido lo que es un trabajo en equipo como súper currado, con mucha gente que estaba ahí como remando a favor de obra y muy implicada y genial, la verdad. Y me gusta traerte como ejemplo porque muchas veces parece que si te dedicas solo al mundo educativo, solamente tienes que estar dentro de un aula, pero en tu caso, durante la pandemia, surgió esto de la tele, hacías los vídeos relacionados con las mates y que hay muchas cosas que ser profes mola mucho porque te puede llevar a cualquier sitio del mundo y a cualquier momento en tu vida. ¿Por qué decidiste? ¿Por qué matemáticas? Porque las matemáticas son a lo que tiene miedo todo el mundo. Matemáticas, todo el mundo que dice matemáticas, y dices, todo el mundo está igual con ellas.
Porque es que realmente, a ver, realmente, esto de yo soy me resulta raro. Yo estudié ingeniería en su día, soy ingeniero. Bueno, o tengo el título de ingeniero. Soy algo, ¿no? Algo ahí. No, bueno, estudié ciencias, claro, entonces por eso todo lo que está relacionado con el mundo de las ciencias, pues me apasiona. Yo cuando pues estoy enfocado más a esa rama, sí, aunque después me giré por completo y me centré en el ámbito educativo, bueno, en la enseñanza, y hice la tesis sobre educación, pero claro, mi punto de inicio es la ciencia, la ingeniería. Yo estudié ciencias en bachillerato, yo quería ser enfermera, esto lo he contado muchas veces, y a mí las ciencias me encantan, pero el mundo de las matemáticas es algo que tengo muy presente en mi vida. Mi mejor amiga estudió ingeniería matemática en Madrid, una de las, pues lo típico, ¿no? Que creo que son 4 que salen graduados por año en esa carrera. Y luego el señor X, mi novio, él es profe de mate en secundaria. Mira, Y yo he odiado las matemáticas toda mi vida. Pero no por nada, yo no tengo nada en contra tuya, ni las matemáticas, ni los no, ingenieros, ni nada. Yo es que me parecía como que yo he sido muy vaga toda mi vida y me parecía que tenía que hacer mucho esfuerzo. Entonces, creo que gente como tú que trae los juegos matemáticos, yo tengo al señor X que se descarga 30 juegos al día de lógica matemática y las hace así, porque es un friki, ¿sabes? Entonces, las matemáticas las tengo constantemente y gente como tú que hace las matemáticas mucho más atractivas, marcan una diferencia. ¿Por qué crees tú que las matemáticas son tan machacadas? pues principalmente porque tenemos que entender, y eso es algo como que se trabaja no desde clase, que tenemos que partir de la base de que las matemáticas no son fáciles. No Hmm, son fáciles. Es una materia, no es que una materia sea más fácil que otra, pero las matemáticas tienen un componente que es el componente de la abstracción, que hace que sean complejas. Y hay conceptos y hay que nos cuesta llegar a entenderlo, pero es normal que nos cueste, porque lo que digo, si entendemos las matemáticas como un constructo social de siglos, entendemos que a las distintas civilizaciones le ha costado mucho entender ciertos conceptos, como el concepto de sí. cero, el concepto de infinito. Pues hay cuestiones que requieren de un cierto grado de abstracción que es normal que nos resulten complejos. Y eso se tiene que trabajar. Se tiene que trabajar y a priori, pues no puede, es normal que haya cosas que nos cuesten. ¿Qué les dices tú al, porque en la universidad que haces didáctica de las matemáticas, ¿para quién? Para profes de secundaria. Para profesor de secundaria. Y Entonces, perdón. también, perdón, No, 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 dale, dale. y después también algunas asignaturas, sí, bueno, perdón, todo para profes de secundaria. Vale, ¿qué te encuentras con la gente, sobre todo cuando van a ser profes de mates? ¿Es gente que está muy motivada a ello o gente que ha dicho, bueno, no me queda otra? Hay de todo, buena pregunta, porque Buena pregunta. hay de todo un poco. En el máster de profesorado de secundaria hay perfiles varios. Hay Sí. desde perfiles que han trabajado ya mucho en la educación informal y lo tienen súper claro, que para ellos, que me recuerda mucho también a mi bagaje, donde empezaron por las clases particulares y demás, y ahí cogieron como mucho recorrido y después les pilló y gracias a eso dijeron, esto es lo mío. Y hay ese perfil bastante, y después hay mucho perfil de gente que se mete porque ven que el mundo de la empresa es muy jodido y quieren ser funcionarios. Sí, entonces tienes ahí los dos. A mí lo que me sorprende mucho de las matemáticas, y creo que es algo que, a ver, ahora me corriges porque yo la lío siempre y digo cosas que no te voy a decir, pero es una asignatura muy poco entendida porque realmente es muy importante y está en nuestro día a día. Todo lo que hacemos está relacionado con los números y sale siempre en las noticias que todas las personas que se dedican a matemáticas son gente que tienen trabajo sí o sí. ¿Por qué es eso? Bueno, claro, ahora sí que es verdad que está muy, bueno, está muy demandado. Yo no sé si ahí la verdad, la de las salidas profesionales no quiero, no te sé decir 100%, pero sí que es verdad que hay como una alta demanda. De hecho, siempre sale el titular de, siempre se está demandando profesores de matemáticas. ¿Por qué? Sí. Porque la gente que estudia, pues está, entiendo yo que tendrán otras salidas profesionales antes que dar clase. Pero al final también son demandados ahora mucho por las empresas de Big Data y temas de programación, etcétera. Mi Esto, amiga trabaja en Big Data, entonces y yo creo que lo que pasa aquí en Reino Unido, ahora me dices si es igual en España o te suena, que gente que se dedica al sector de ciencias, al sector de matemáticas, son gente que puede estar trabajando en otros sectores por muchísimo más dinero. Y al final
ser profesor es una forma de ganarse la vida también, que también tiene que ser algo que tienes que tener una pasión y una vocación, pues si no, no tira, si no es imposible. Claro, por eso digo que hay mucho perfil de personas ya con una carrera profesional amplia Claro, que teme que le dejen en paro con 55 años o con 50, o ve que no tiene ya más ascenso social y de repente la empresa le puede echar y dice, la salida de profe puede ser una alternativa a quedarme en paro en mis últimos años de jubilación. De sí, aquí y eso es hay bastante, hay un perfil amplio de gente ya entra, que está trabajando. De hecho, la gran parte de la gente que hace el máster del profesorado está trabajando y no lo tiene como una prioridad empezar a dar clases. sí, Porque, claro, es como ese perfil de, a ver, también es verdad que las cuestiones, que en España es verdad que los salarios tampoco son muy... Entonces, de repente, hay algunos que sí que cobrarían, que cobran más seguramente, pero lo ven como una alternativa a, puede quedarme aquí seguro y no me sí, voy a quedar tirado en los últimos años de vida laboral, de vida para sí, que dejas de trabajar y te mueres. claro. En redes sociales, supongo que te siguen un montón de profes. ¿Cuál es la pregunta que más te llega de la gente relacionada pues, con las matemáticas en este caso? Normalmente está muy relacionado a eso, que no sean atractivas. Hmm. O que como que no oye, muchos, también escriben muchos alumnos para que le resuelvan los problemas. ¿Verdad? Entonces, eso normalmente o no respondo o elimino directamente. Pero, o no respondo, digo, les digo, lo siento o nada, porque es que lo siento, Sí. no voy a estar, no. Pero escribe mucha gente para directamente que las haga los deberes. Eso sí que te escribe mucha gente. Me encanta porque yo no tengo ese perfil para nada, claro. Yo la gente que me viene no tiene nada que ver. Pantalla directamente y te dicen, ¿puedes resolver esto? Pero eso sí, bastante a menudo. Sí, sí. Jolín, qué tío. Pero claro, tú también tienes un montón de vídeos en YouTube y ahora con TikTok y tienes un montón de acertijos, de fórmulas. ¿Cómo harías tú si alguien te viene de primaria, por ejemplo? Creo que primaria, y a lo mejor se me echan al cuello, creo que es más fácil hacerlo atractivo porque el concepto es menos abstracto, ¿verdad? Los contenidos en algún caso es menor o qué piensas que entre secundaria y primaria. Pues no lo tengo tan claro lo que acabas de comentar. De hecho, yo creo que el refuerzo en las etapas de primaria es fundamental. Y no quiero decir que en secundaria como que se limpien las manos y digan, bueno, no, es que esto se debería haber dado antes. Sí, Pero sí que es cierto, bueno, ahora hay ya modificaciones con la nueva ley, etcétera, pero sí que es cierto que es fundamental que en las primeras etapas se entiendan bien los conceptos y para después aplicar los procedimientos. Es decir, tiene que haber una base muy buena y creo que a veces uno de los problemas de las mates viene ahí, viene que sí, en primaria quizás se ha intentado abarcar mucho y no se ha entendido bien el concepto. Entonces es una curva de aprendizaje que está rota porque lo que ocurre es que al principio ya el alumno cuando llega a las etapas secundarias, para él ya las matemáticas es algo completamente ajeno a su realidad. Es algo que ya no entiende ni quiere entender. Entonces, por eso sí que es verdad que afianzar los conceptos y crear una buena base es bastante importante. Y no tengo tan claro que sea como, yo creo que en primaria y secundaria se pueden trabajar las matemáticas, vamos, yo creo que se puede trabajar de forma bastante similar, ¿eh? sí. Lo que pasa que, eh, y lo que pasa que no, y en matemáticas en primaria sí que se dan conceptos bastante complejos, más de lo que nosotros llegamos a pensar. Pero, porque ahí está la base de muchas cuestiones. A veces yo creo que incluso se da demasiado. ¿Tú crees que no está concorde con el desarrollo de... No, que creo que se intenta abarcar como demasiados aspectos y a veces pues sería más interesante que abarcar menos y afianzar más. Sí, Pero es verdad que la nueva tendencia, bueno, por lo menos a nivel ideal, va por esta línea, ¿no? Que no se centra tanto en los contenidos y más en sentidos varios. si te llega alguien y te dice, mira, que a mi alumnado le importa tres narices las matemáticas, ¿qué consejos les darías para hacer que las matemáticas sea una cosa atractiva? Porque yo creo que has dicho antes un punto muy interesante, que es como ajeno, como que lo que ven es ajeno. Realmente lo que, no solo con matemáticas, con ciencias sociales, con en castellano, en mi caso, que enseño como segundo idioma aquí en Reino Unido, tiene que ser algo que sientan útil, porque si tú estás aprendiendo algo que dices, no, pero yo esto cuando termine el colegio no lo voy a volver a ver en mi vida. Claro, por un lado, pues yo, vamos, por un lado siempre ahora, como
se trata, ¿no?, de que todo esté relacionado con el día a día y tratar de vincular las matemáticas con la resolución de problemas y también buscar metodologías que traten de activar al alumnado y que se sienta partícipe de la ciencia. Pero esto todo es como que queda muy bien y después Sí. pues sabemos que siempre hay problemas y siempre puede haber casos que no todo el mundo se sienta cómodo con la asignatura, etcétera. También hay pues, casuísticas sociales que hacen que la gente pues, no se adapte al sistema, ¿bien? Pero es importante tratar de acercarla en la medida de lo posible. Pues sí, es lo fundamental. Y hacerles ver eso, lo que tú estás diciendo, que al fin y al cabo, pues las matemáticas, la base fundamental, entre otras cosas, es que tengamos habilidades para aplicar el razonamiento a nuestro día a día. No, y que las matemáticas están muy ligadas con la economía, con la independencia, con la gestión del dinero y con pues, impedir una hipoteca, que yo creo que terminas la educación secundaria y llegas y vas a pedir un préstamo al banco y no te enteras de nada, aunque en realidad son solo números, ¿no? ¿Qué añadirías tú al currículum para decir, para que sientan que las matemáticas sean útiles? Pues, por ejemplo, en mi caso yo hablaría de impuestos, porque yo al ser autónomo aquí y aparte también estoy contratada por un centro educativo, hay un montón de cosas que yo desconocía de la vida, numeritos, porcentajes, pagos de no sé qué, y más estando en Reino Unido, que es todo diferente y en inglés, ¿sabes? O hacer la renta en España. Pues ahora sí que es verdad que en la medida de lo posible se trata de eso, de que nosotros como docentes tratemos de crear pues situaciones Mm, que acerquen al alumnado a su día a día. Pues uno de los ejemplos que está proponiendo es esta, ¿no? Situaciones económicas, el que el alumno tiene que aplicar los contenidos matemáticos y los saberes matemáticos para resolver estas situaciones cotidianas. Pues eso son situaciones que podemos crear y podemos explicar. Pero es verdad que más que ahora, es verdad que los nuevos cambios en el currículum sí que ya lo incluyen. Sí muy bien. que deberíamos estar enfocando las matemáticas a eso. A No, ver, sí, sí, es verdad, sí, totalmente. Y sobre todo, pues eso, todo el proceso, que luego sales a la vida y la vida te come con patatas, que parece, jolín. sí, sí, vamos. Llevo desde los 6 años metidos en un centro educativo durante horas todos los días, de lunes a viernes, y termino y no sé qué hacer. En plan, pues yo ya he llegado a la vida, que realmente muchas veces las asignaturas, bueno, para mí ahora me dicen, no, sí, deberían prepararte para la vida real, no para algo que a lo mejor te sirve para algo. Claro. También es verdad, yo, mira, por un lado sí que entiendo que sí, que es decir, que tiene que la educación, una de las finalidades es dotar de habilidades. También es verdad que el conocimiento a veces yo sí que creo que a veces hay parte del conocimiento que nos puede resultar inútil, pero que Sí, también, pero nos puede resultar inútil. Lo que quiero decir con esto es que hay parte del conocimiento que aunque parezca inútil, no deberíamos de desestimarlo. Bien, sí, porque entonces vamos a convertirnos en seres completamente pragmáticos y hay cosas que vamos a dejar de lado que creo que también son importantes. Como, pues yo qué sé, pues hay distintas ramas, por ejemplo, por esa regla de tres, pues todo lo que es la filosofía, por ejemplo, etcétera, y muchas ramas creativas, como no son tan directamente pragmáticas en determinadas funciones sociales, podríamos descartarlas. sí. Y yo creo que al final, pues todo nos nutre de alguna forma. No, y el disfrute a conocer, a descubrir cosas nuevas, que creo que hay veces que se pierde, ¿no? Que no, no se disfruta el aprender algo por aprenderlo o el descubrir, pues como has dicho, arte, música en España, además, todas esas asignaturas están muy machacadas, porque yo soy de Alcalá de Henares y en Alcalá creo que, por ejemplo, relacionada con deportes, solo hay un instituto en el que puedes hacer bachillerato deportivo, no sé, no, artístico, creo que es en Antonio Machado en Alcalá. Y te preocupa también, es como hay unas asignaturas que son más importantes que otras, ¿no? Pero es verdad que con esto es lo que decías antes, que el conocimiento también te lleva a más conocimiento. Y Sí, hay cosas que son a priori como para determinadas etapas que se debe enfocar a lo pragmático para que veas la utilidad, pero también tenemos que saber que hay una parte de la educación que también va relacionada con ese mundo académico. Entonces, una parte del conocimiento te lleva a más conocimiento y eso también es la utilidad, que generar conocimiento forma parte de una de las vías del ser humano, porque es que si no, no hay evolución claro. y no hay evolución social tampoco.
No, ahora justo estaba un poco enfadada porque antes de empezar contigo me han mandado unos mensajes de una persona que estaba diciendo que querían coger Box como plataforma para materiales y tal. Y mi compañera Amanda les decía, sí, es este precio y la otra, eso es muy caro y yo ya sé más que Laura y que el otro. Es que a Cristian no le ha puesto ni nombre y que el otro. Y eso me ha dado mucho miedo en el sentido de para empezar, en Kumu no soy solo yo y solo Cristian, tenemos especialistas de muchas cosas y si en algún momento quiero hacer algo de mates, no lo voy a hacer yo, te llamaré a ti o llamaré a otra persona porque yo no tengo todo el conocimiento. Pero también ha dejado ver un poco el hecho de que la gente no tiene la necesidad de seguir aprendiendo por aprender. No, yo ya me estoy trabajando, yo ya sé más que nadie porque llevo 20 años y a lo mejor alguien que viene detrás que lleve un año dando clase te puede enseñar algo. Uf, es que yo creo que aquí esto, primero que tampoco tiene sentido que tú te vayas a apuntar a algo y digas Sí. que no sabes más, entonces ¿para qué te apuntas? Eso en primer lugar. Porque Yo no digo nada, yo es que luego cuando cortemos micro a lo mejor te digo no, alguna barbaridad, pero de momento me voy a quedar digo así. yo, no lo sé. Pero después es verdad que eso te lo encuentras siempre, Sí, siempre, en todas partes. En todas partes tú, que yo digo que muchas veces es evidente que como docente, sobre todo también, bueno, incluso con etapas diferentes, tú te nutres también del ambiente de todo se aprende, de todo, sí, hasta de los peques aprendemos muchísimo. Y evidentemente también a nivel, cuando trabajas con adultos, hay gente que tiene un bagaje de conocimiento probablemente en algunos ámbitos mucho más que tú y aprende. Pero también es cierto que hay otra, lo que tú dices, da igual que lleves 30 años de experiencia, que tú me puedes explicar alrededor de esos 30 años de experiencia y si te estás apuntando a esto en concreto, será porque quizás yo te pueda aportar algo. O claro. no, si no, pues chicos, bendita sea la libertad de decir, mira, no me aportas nada y ya está, y adiós. Sí, pero es la falta, ¿no? La curiosidad, lo que estábamos diciendo antes, de seguir aprendiendo, de seguir generando y que anda que nos salen nuevas tecnologías, nuevos estudios, nuevo todo, todos los días. Es que si Sí. piensas en cómo era tu vida cuando estabas en el cole a cómo es ahora, no tiene nada que ver. Nada. Y después, por ejemplo, mira, yo en este caso, como lo que decías de estos perfiles, hay mucha gente también en la universidad pues, que se mete a hacer máster y después de llevar muchísima experiencia. Y es Sí, verdad que hay cuestiones después académicas, con lo que es puramente académico, por ejemplo, el TFM, hay mucha gente que tiene ese perfil de yo te presento cualquier cosa, porque como ya yo sé mucho, sí, me da igual lo que tú me vengas a decir porque ya yo sé mucho. Y perfectamente, pero es verdad que quizá no sabes presentar un trabajo académico y no sabes hacer una investigación. Y esa investigación académica que me estás presentando no es acorde a lo esperado. Yo no vengo a valorar tu experiencia profesional, que claro. probablemente seas muchísimo mejor profesor que yo. Eso no lo estoy valorando. Lo que estoy valorando es el trabajo que presenta. Y en el trabajo que presenta hay que ajustarse a un modelo académico que si te ajustas bien, perfecto, y si no, pues hay que volver a hacerlo. Yo no estoy valorando tu experiencia profesional. No, y que son muchas cosas y que hay muchas cosas a nivel universidad. Creo que eres la primera persona que viene aquí que está trabajando en la uni. Y universidad también es complicado en el apartado que estás trabajando con adultos y cuanto mayores somos, más cabezones somos y más sabemos de todo. Y yo la primera, ¿vale? Y lo noto mucho que digo, no, esto es así. Y luego te hablan 3 o 4 veces y dices, vale, no, Laura, cómete las palabras porque es muy importante que reflexiones. Y yo la uni a mí me pasó cuando terminé el TFG, yo lo pasé fatal porque es que yo no sabía hacerlo. A ver, bueno, es que es cierto que no se enseña mucho, y es verdad que ahí yo creo que pasa en casi todas las universidades, Mm, no se enseña mucho a trabajar académicamente, es decir, a presentar. También estamos muy poco acostumbrados ya a escribir, muy poco sí, acostumbrados a escribir. Entonces de repente te enfrentas a tener que escribir mucho y es un caos tremendo, porque hombre. es curioso, y eso sí que es para reflexionar. No digo que escribir a mano, es que ya es hacer un texto, estamos muy poco acostumbrados a hacer un texto largo. Y claro, ya nos supone como demasiado esfuerzo. También es verdad que estamos acostumbrados también a la inmediatez. Esto requiere de un bagaje no solo de estudiar, sino también de ir concentrando toda la información. Y no nos enseñan y es difícil. Y después ya, si te ajustas al formato que tiene que ser un formato académico, pues ya te pegas un tiro, porque todo Sí. lo que es la citación y demás, yo sé que es aburridísimo, pero aparte como que es tan estricta que es para pegarse un tiro.
No, yo no lo entendía, yo escribía y es eso, lo que tú has dicho de tenías que escribir mucho y yo es que me acuerdo que contaba las palabras, digo, pero ya puedo terminar, si ya no sé qué contarte, qué te cuento, yo lo pasé fatal, además yo suspendí el TFG y lo tuve que volver a hacer en verano, porque no me gustaba nada y además no me dejaban ni elegir el tema. Claro, bueno, es que ya ahí depende, ¿no? De la universidad, pero me imagino que a veces, y yo no sé si te pasó a ti, ¿eh? Pero muchas veces, y esto nos pasa a todos, cuando los temas, no lo sé si era tu caso, pero Sí, se eligen temas como muy grandilocuentes que después no van a ser, lo interesante de estas propuestas es que tengan mucha coherencia y que mm, estén como muy condensadas y que todo tenga una lógica argumental clara y sencilla. Sobre todo lo de sencilla. Y eso sí. cuesta muchísimo, porque todo el mundo cuando te propone un tema de TCM o te propone un tema de esto, te propone casi que la paz mundial. Sí, en plan, mi tema no era muy difícil, pero yo no quería eso. Yo no quería eso. Y un TFG tiene que ser algo que tú estés motivado en hacer, ¿no? En plan, por favor. Yo no sé, eso ya será un conflicto con la universidad, porque, pero normalmente cuando te proponen yo digo, bueno, vamos a centrar un poquito más, porque normalmente es Sí. verdad que suelen ser cosas como muy a por todas, y el a por todas es imposible. Y yo creo que saldrían temas mucho más interesantes, porque en mi universidad lo que se hizo fue por profesor, tenía un número de plazas de alumnado y a mí me tocó el señor de arte, pobrecito mío, porque conmigo tuvo mucha paciencia, porque si yo vuelvo ahora a la universidad se me cae la cara de vergüenza, yo era un desastre, un desastre absoluto. Pienso todo lo que he aprendido y yo no he hecho un máster, ¿eh? Yo no tengo un máster de nada, yo soy primaria y ya está. Y pienso en todo lo que he aprendido, pero claro, yo no quería hacerlo de arte, yo quería hacerlo de inglés, porque esa era mi especialidad, entonces yo hice lo que pude. Digo, mira, hijo, hablé del sketchbook y dije, esto es. Yo jamás he hablado de mi TFG, la primera vez que lo menciono contigo, porque es que me daba vergüenza. También es verdad que, a ver, ya está, es que es la, yo también, bueno, es que si echamos la vista atrás. Sí, es mucha vergüenza. Te voy a hacer la pregunta que me dejó la persona anterior, que fue María, de Play Fun and Learning, que además con María he estado 1 hora y media, es el podcast más largo de la historia que he hecho, y que me dice, ¿qué serías si no fueses, si no te dedicases a la docencia? Y no puedes elegir nada que esté relacionado con el mundo educativo. Eh, vale, esto es sí, pues yo no sé, yo a priori siempre digo que hubiese estudiado física. ¿Vale? Hubiese estudiado física porque fue la nota más alta que saqué en selectividad. Qué chulo eres tú, ¿no? Ahí, yo es que física y mates y... Pero es que me gustaba mucho, es que se me daban bien. ¿A qué tiene números? Entonces se me daba bien y fue la nota más alta. Entonces yo digo que si no me hubiese venido a estudiar, que la verdad que no sé ni por qué lo hice, lo de la ingeniería, me hubiese quedado a estudiar física. Sí. Y siempre me ha gustado mucho de pequeñito, hubiese sido, me gustaría mucho tener una tienda. No Pero entiendo. en mi vida más hippie. Más hippie me refiero, si no supone, pues tú que eres autónoma sabes todos los jaleo que supone eso. Yo no hablo de eso porque ves las canas que tengo aquí, pero es que tú lo ves, yo no soy pelirroja, yo soy morena y ahora las canas me salen así enteras. Total, por eso digo lo de ir a más hippie, porque terriblemente es montar una tienda es horrible. Pobres negociantes, vamos. Yo trueque, en trueque, ya está. El trueque. Siempre me gusta lo de tener una tiendita. Sí, a mí eso también me ha llamado mucha atención. Mi abuela vino al podcast justo cuando estamos grabando el podcast de hoy, sale el podcast de mi abuela y ella tenía una papelería. Ay, qué bien. Yo Pues, creo que eso, sí, en plan, y te compras, lo que pasa es que a lo mejor no tendría dinero, porque todo lo que entra a la tienda a lo mejor me lo quedo yo. sí, directamente digo que un trabajo muy sufrido. Lo de todo el comercio es muy sufrido. Sí, Eh, son muchas cosas. Es que es eso la vida y que dices, voy a montar una tienda, vale, pero te han explicado todo lo que hay detrás, que muchas veces no se explica. Llegar a fin de mes también, muy difícil. Muy difícil la vida, qué complicada la vida. ¿Qué pregunta le dejas al siguiente? Pues, no lo sé. ¿Cuál fue la última película que has visto? Vale, ¿cuál fue la única melodía peli? Vale. Por ejemplo. Aquí, Migue, original. Es que no sé, bueno, No, no, me ha gustado, no te preocupes. Y a nivel, antes de hacerte de pedirte que me recomiendes algo, a nivel educativo, ¿qué cambiarías a día de hoy? yo a día de hoy, pues no lo sé. A día de hoy, pues, ¿sabes qué? Pues sí que cambiaría. Pues cambiaría, y quizás voy a decir algo que quizás parece un poco vista. Pues sí que cambiaría, y ya que estamos todos, revisaría las condiciones, los convenios de los profesores. No eres el primero que lo dice. Ah, vale. Pues Desarrolle usted. yo creo que merecemos unos convenios con mejores condiciones salariales. Creo, lo creo sinceramente. Creo que estamos, ya que se habla de todas las subidas salariales, etcétera,
de todos los demás, creo que, y por ejemplo, en el ámbito universitario me parece de broma. Sí. Deberíamos hablar muchísimo más de la precariedad en la universidad y de cómo hay muchísimos docentes en la universidad pública trabajando gratis, que eso es lamentable. Gratis, muchísimo. Y no lo dicen porque necesitan las horas para la acreditación ANECA, que es obligatoria si quieres alcanzar algún día una plaza. Es todo terrible. Entonces, Eso yo no lo sabía, ¿eh? pues fíjate, pues es una cosa que deberíamos hablar seriamente. Se debería hablar seriamente sobre la precariedad y sobre cómo las universidades públicas, porque las privadas no se hace porque no se puede, porque Sí. te contratan, pero como la universidad pública está llena de gente trabajando gratis en la universidad. ¿Y para qué trabajan gratis? ¿Para ganar puntos para la Porque plaza? tenerla, por ejemplo, tú te sacas para hacer carrera universitaria, Sí, tú te tienes que sacar el doctorado y sí. después del doctorado no es que te puedes quedar ahí. Después, para tú tener una plaza en la universidad, tanto sea pública como sea privada, tú tienes que ir acreditándote en lo que se llama la NECA, que la NECA es no sé, la NECA es la institución. Sí. Bueno, lo voy a buscar, pero vamos, la NECA son siglas, ¿bien? Que sí, que es la Agencia Nacional de Evaluación y algo más, no sé cómo. Es que Bien. esto de las siglas, aquí en inglés lo hacen un montón. Ponen siglas a todo. Digo, llámalo más fácil. Entonces significa Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación, ¿vale? Pero en el Sí. fondo lo que es la NECA lo que hace es evaluar tu carrera investigadora. Vale, Entonces, para alcanzar las distintas acreditaciones, tú necesitas, entre otros campos, necesitas docencia universitaria. vale. ¿Qué pasa? Que si no llegas al mínimo de la docencia universitaria, no te dan los puntos y no llegas a Joder. tener esa acreditación. Aparte de investigar y todo eso, ¿no? Es decir, de los artículos que tienen que estar en revistas científicas de impacto, a los congresos que tienes que ir y todo eso, Sí, a capítulos de libros, los libros, todas estas cosas que tienes que hacer. Aparte, hay docencia. Claro, ¿qué pasa? Que si tú no estás contratado por una universidad privada o lo que sea, vale. tú necesitas dar clases. Incluso gente con becas, etcétera, que la mayor parte de la gente que está en la pública es con becas, tú necesitas dar clases. ¿Por qué? Porque si no, no llegas al número de horas. Madre mía. Y claro, ¿qué pasa? Que las universidades públicas se aprovechan de esto, Claro. tienen a gente dando clases gratis. Es Mucha, que es una historia, ¿eh? sí, sí, de hecho, mucha gente, mucha Vas a gente. tener que volver a contarme esto otro día, ¿eh? No, es mucha gente y de hecho hay mucha gente que está, que está ahí haciendo el doctorado y hace años gratis en la universidad investigando y como no tiene beca y quiere algún día ser profesor en una Claro. universidad, se queda años gratis y tiene que dar clases y esas clases evidentemente las da gratis. Madre mía. Y bueno, es terrible. Y hay una nomenclatura que yo dije, que hay, bueno, me enteré ayer de una nomenclatura, a ver, te lo busco el nombre y no. Vale. Otra cosa de siglas. Otro día, otras siglas que dice que es como que la universidad pública te permite dar clase. Te permite dar clase, pero yo digo, ¿pero cómo? Gratis. Te permite Ah, dar muy bien. Está muy muy, bien. te das hasta un permiso para lo gratis. Muy bien. A mí me gusta lo de trabajar gratis porque luego vas al banco y dices, no, yo te pago en experiencia. No, pero claro, después de decir, pero es que este tema, lo peor es que hay como mucho clasismo dentro de lo que es el ámbito universitario, porque parece Sí, eh, porque yo no entiendo por qué la gente no se queja más. Porque sí. parece que no se quejan porque da la sensación de que te estás metiendo con el catedrático de turno. Y no es eso. Es que no puede ser. No puede ser. Tú no te estás metiendo con. Porque no, lo que es reivindicar que tienen que salir plaza y que no puedes tener a gente trabajando gratis. No se puede No, tener. y que si se necesita invertir en educación, se necesita, que muchas veces es eso, y lo que decías de la precariedad y todo esto, aparte de la universidad, a nivel colegios, se habla mucho. A mí me hace mucha gracia cuando se habla así, porque los países del norte, porque es que en Finlandia, porque es que no sé qué, y luego te pones a investigar un poco, pero es que a lo mejor en Finlandia no es el caso exacto, a lo mejor las ratios son más pequeñas, o a lo mejor los grupos son más homogéneos, o a lo mejor es que se invierte más dinero, o a lo mejor es que a los profesores se tiene otro respeto a nivel sociedad, que eso es muy importante, no es simplemente, no, los profesores no lo hacen bien, no, pero es que a lo mejor cuando dices que eres profe, dices, ostras, que eres profe, a lo mejor necesitamos cambiar eso también, que no simplemente, no, es que claro, no sé qué, vamos a quejarnos, pero todo es igual. Y parte también es el reconocimiento social, también viene acorde a los sueldos. Porque, claro, también es verdad que, claro, como hay un desprestigio social a la educación, pues también se entiende que de alguna forma, pues no hace falta que se cobre mucho.
No, claro, y es eso, pero es lo mismo, no, es que aquí no somos como en Finlandia, es que en España digo ya, pero es que en Finlandia se nos ve de otra manera y también te piden otros requisitos, que yo creo que el contenido que hacemos en la carrera a mí no me ayudó mucho para empezar y en algunos aspectos me pareció bastante sencillo para lo que luego te puedes encontrar en la vida real, porque una gestión de aula, contenidos que a lo mejor tenías que haber indagado más a nivel psicología y que psicología, yo me acuerdo que fue un examen tipo test, que fue memorizar y luego soltar un tipo text que digo, ¿y esto para qué? Es un absurdo porque no aprendes nada haciendo eso. No, y matemáticas, el único buena nota que saqué en la carrera fue matemáticas, porque al yo venir de ciencias, a mí me resultó mucho más fácil todo. Y había un programa, que no me acuerdo, que lo diseñaron en la Complutense de Madrid, unos estudiantes de matemáticas, se llama Geo algo puede ser, no me acuerdo. GeoGebra, ese es. Entonces teníamos que hacer un proyecto utilizando GeoGebra. Podía ser cualquier cosa, ¿vale? Entonces mi proyecto, yo no sé si he contado esto alguna vez, mi proyecto era en relación con la simetría de la cara de los animales dependiendo de su posición en la escala alimenticia. Es decir, si eran depredadores, si eran herbívoros y también dependiendo del ecosistema en el que vivían. Pues, por ejemplo, un panda es herbívoro, pero como no tiene depredadores, los ojos los tenían más juntitos en la cara. Yo hice un trabajo que dije, ostras, yo ¿qué es esto? Y además llegué, presenté mi trabajo, presenté todo y me acuerdo que el profesor era un señor de economías y me dijo, ¿tú qué nota crees que te mereces? Y yo, un 9 por lo menos, porque mi trabajo fue espectacular, en plan hice la ratio, hice la escala, dependiendo, bueno, mi trabajo fue espectacular y me dijo, y aquí la pedagogía, y me dijo, bueno, te iba a poner un 10, pero como tú te has dado un 9, te quedas con un 9. Ponerlo así, que digo, ¿esto para qué me sirve? ¿Tú qué me has enseñado? Bueno, sí, porque de forma autónoma aprendiste un montón. Sí, autónoma, pero luego no me puse un 10 porque dije que yo puse un 9. Y bueno, es cosa del autovuelo así. Sí, eso sí, a la próxima, a partir de ahí dije un 10, todo un 10. Claro, la siguiente que vino dijo, no, yo un 10. Dije, no, a ti no te voy a poner un 10, porque no era de 10, el mío sí. No. Bueno, pero eso está, ¿no? Pero bueno. Sí, pues nada, te voy a dejar que me digas la última recomendación y te dejo hacer tus cosas de la tarde ya. Pues ya que pregunté es que digo, pues no lo sé, como no sé, digo, lo más rápido que se me ocurre es como yo pregunté por la película, sí. Pues esta semana vi 1985, una película que está muy bien. Vale, perfecto, pues muchas gracias, Miguel Ángel, todos, te voy a llamar yo soy tu profe. Sí. Así que nada, un placer. Muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias también a todos los que estáis detrás escuchando. Recordad que el lunes tenéis otro podcast nuevo y si queréis conocer más amigos vamos a dejar todas las redes sociales por la descripción del podcast. Y nada, recordad que esto es gracias a Kumu, una plataforma con un montón de cosas, cursos, formación que os sirven, que aunque Cristian y yo no sepamos de todo, os van a servir y que nos vemos muy pronto. Gracias, Miguel. Chao, nos vemos. Adiós.